Bueno, les damos una muy bienvenida a Abriendo Caminos una vez más. Y hoy también estamos con una referente, una invitada muy especial, la doctora Susana Ciruzzi. Doctora, muchas gracias por estar acá. Gracias, José Alejandro. La voy a presentar formalmente. La doctora Susana Ciruzzi es abogada de la Universidad de Buenos Aires, es miembro del Comité de Ética del Hospital Garrahan y además integra la Dirección Asociada de Asuntos Legales del Hospital Garrahan. Y hoy vamos a entrar en el tema, a intentar comunicarles de la mejor manera que podamos lo que es un comité de ética y las funciones de un comité de ética dentro de los hospitales, en este caso dentro del Hospital Garrahan. Si me permitís, te voy a tutear. ¿Cómo no? Porque este programa está dirigido, sí, claro, al sector profesional, pero la idea es que llegue a toda la gente en general, a muchos lugares de la Argentina, y tratar de hablar de la forma más amena y de la forma más sencilla que podamos, para que todos podamos enriquecernos con la información que vos nos des. Entonces, te voy a preguntar, para empezar, porque tengo un montón de preguntas, pero digamos, siento que la ética es importante, muy importante en todos los ámbitos, pero en el área de salud es especialmente importante. ¿Cuál es el límite, la frontera entre lo que sería la ética y el derecho? Bueno, es una pregunta muy amplia y muy difícil de contestar en poquitas palabras. Pero digamos que la ética es la aplicación práctica de principios morales. Tiene que ver con el hacer de la persona, por eso está dedicado a la praxis, mientras el derecho lo que es un medio de garantizar la convivencia social dentro de una comunidad. O sea, el derecho es un acuerdo de mínimos, donde determinada sociedad consensúa que hay principios tan fundamentales que tienen que ser obligatorios. Y la única forma de que un principio sea obligatorio es a través de la ley. Es lo único que tiene fuerza para obligar a cumplir. Derecho y ética, si bien uno desearía que fueran de la mano, no necesariamente van de la mano. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué? El derecho aspira a ser la justicia. Y la justicia es un valor moral. Aristóteles decía que es el valor moral fundamental, la virtud de las virtudes, la justicia. Pero lo cierto es que el derecho tiene que garantizar a cada uno de nosotros individualmente un marco donde tomar nuestras propias decisiones, buenas, malas, gusten o no gusten, morales o inmorales. ¿Por qué? Porque el derecho se fundamenta en la libertad. Y no puede haber conducta moral alguna si no soy libre. Porque si me comporto bien, por decirlo de alguna manera, porque tengo la amenaza de una sanción, eso es un comportamiento legal, pero no necesariamente es un comportamiento moral. Porque tengo la amenaza de una sanción. De una sanción. Sí. Si yo hago las cosas bien porque estoy convencida de que eso es lo que debo hacer, aun cuando no tenga la amenaza de la sanción, ese sí es un comportamiento moral. ¿Se entiende la diferencia? Está claro. Entonces, la Constitución nuestra, que es una maravillosa Constitución, una de las mejores del mundo, en el artículo 19 garantiza este ámbito de privacidad. Los anglosajones suelen referirse a él como el derecho a ser dejado a solas, ¿sí? Por el Estado y por terceros. A ver, explicarle un poquito a la gente qué significa eso, el derecho. El ámbito donde yo decido qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer, aunque a los demás no les guste. Como decía mi abuelo cuando yo era chica, a mí nunca me gustaba la sopa. Entonces cuando me servían sopa yo decía, qué asco. Y mi abuelo decía, nunca digas qué asco, porque ese asco le puede gustar a otro. Decí que no te gusta. Buenísimo. ¿Sí? Entonces,
ese no te gusta es ese ámbito de libertad que tenemos para hacer justamente lo que a mí me gusta y a vos puede no gustarte. Excelente. Ustedes que le cuentes un poco a la gente para que pueda saber, pueda apreciar qué es un comité de ética, por quién está integrado, cómo se hace para elegir a los miembros del comité de ética y en el caso, concretamente del Hospital Garrahan, que se suma el hecho de que es un hospital pediátrico y además de una altísima complejidad, donde el tema ético, y después te quiero preguntar alrededor de este punto clave, ¿no? A mayor tecnología, a mayor complejidad es donde la ética... por favor, explicarle a la gente esto, cómo es el comité de ética, para qué funcionan, quiénes lo integran, cómo se eligen los miembros, cómo es esto. Bueno, a ver, por ley nacional, todos los hospitales y todas las instituciones de salud de la Argentina deberían contar con un comité de ética. Huelga decir que nosotros tenemos la costumbre de no cumplir la ley y esto no sucede en todos los ámbitos, sobre todo, a ver, en Capital Federal sí, pero a medida que vos vas avanzando hacia el interior de Argentina, esto se hace cada vez más difícil y en general en las provincias, salvo algunas excepciones, no existen los comités de ética. Entonces esto dificulta muchísimo porque Capital Federal sigue centralizando obviamente inclusive las consultas, porque al no tener un comité de ética propio a quien acudir, terminas acudiendo a alguno de Capital Federal. Este es un pequeño, digamos, paréntesis en lo que vos me preguntaste. Está bueno. Ahora, un comité de ética es un grupo intertransdisciplinario de varias personas, algunas médicas, otras no médicas, algunas venimos de las ciencias sociales, otras vienen del ámbito psicológico, psiquiátrico, otras directamente vienen de la comunidad, en nuestro caso, por ejemplo, con una bibliotecaria. ¿Una bibliotecaria? Una bibliotecaria que fue maestra del hospital, de la escuela hospitalaria, sí, y que aparte es miembro del comité de ética, sí, y médicos de distintas especialidades. Y en el caso tuyo, que sos abogada. En el caso mío, como abogada y como bioeticista, formando parte del comité. El abogado es un miembro, yo te diría, no porque yo lo sea, obligatorio dentro de la conformación del comité de ética, porque se supone que los comités de ética toman decisiones que son legales. Claro. Y por lo tanto, la participación del abogado en ese sentido es muy importante porque esclarece cuál es el marco legal de referencia a la hora de la toma de decisiones. Sí. Entonces, estos miembros se reúnen, en nuestro caso nos reunimos una vez por semana, todos los viernes, y después tenemos reuniones extraordinarias cuando así lo amerita la urgencia con respecto a un paciente, o por ahí, como decimos, reuniones breves, donde por ahí vamos 2 o 3 miembros del comité de ética a el pase de un servicio o a un ateneo en particular con respecto a un paciente, donde se presentan generalmente los pacientes que por su complejidad y la dificultad en la toma de decisiones, o por desacuerdos por ahí dentro del equipo de salud, o por desacuerdos con los papás o con el mismo paciente, se requiere de una mirada un poco más amplia, donde inclusive las ciencias no médicas aportamos bastante, porque lo que se discute no es el tratamiento o el diagnóstico del paciente. Claro, ¿qué es lo que se discute? Sino lo que se discute es el tratamiento que en general la medicina te ofrece para el tipo de enfermedad que tiene ese paciente, individualizado en ese paciente. En ese paciente que tiene, no es el paciente, sino que es Juan, María o Pedro, que tiene una experiencia vital determinada, una cultura determinada, un grupo familiar determinado, y que vos tenés que adaptar ese tratamiento como si fuera un guante que te encaja a la perfección en tu mano, lo cual generalmente no suele ser posible, porque son múltiples las variables que se te presentan. Entonces, donde, como bien vos lo planteabas, hoy en día la tecnología ha avanzado pasos agigantados, permitiéndonos cosas que hasta hace 5 años atrás eran impensables, eran ciencia ficción. Absolutamente. Entonces, ¿qué pasa?
nosotros lo llamamos el imperativo tecnológico, o sea, la tecnología en general, aparecen determinados derechos del paciente que te empiezan a limitar el uso de esa tecnología. Entonces, por ahí un trasplante que vos en general digas aconsejado para esta enfermedad que tiene este paciente, cuando vos lo individualizás en Juan, Pedro, María, te das cuenta que ese paciente o no quiere ese tratamiento, o ese tratamiento le va a provocar más daño que beneficio. Sí. O hay limitantes, determinantes sociales de la salud que también hay que tener en cuenta. Lamentablemente no debería ser así, pero lo es. Entonces nos reunimos todos en el comité, charlamos el paciente, obviamente los padres del paciente y el paciente, en nuestro caso, aun cuando es paciente pediátrico, sabe que vamos a presentar su caso en el comité, vienen todos los especialistas necesarios y discutimos todas las veces que sea necesario el caso hasta que consensuamos una recomendación para ese paciente. Digamos, hay un caso que fue muy conocido en los medios hasta hace, no sé, un mes o 2 meses, donde lamentablemente, digamos, se perdió la vida de una persona adulta por un matrimonio que pertenecía a una religión que es Testigos de Jehová, y donde la esposa del señor digamos, decidió la no transfusión. Bueno, uno no puede nunca en medicina ser absolutamente certero en cuanto a los resultados, pero el señor perdió la vida a los 2 días, ¿no? A raíz de esto fue que tuvo tanta repercusión en los medios y bueno, que desde el marco legal, qué actitud tomó. La pregunta que te quiero hacer es, acá desde lo legal y desde lo ético, como para ir entrando en el tema. Alguien perdió la vida, es lo que yo veo. Ahora, ¿esto es ilegal o no es ético o cómo es? Es ético y es legal. A ver, Wow. Nuestro ordenamiento jurídico no hay bienes absolutos, ¿sí? Ningún derecho es absoluto. Obviamente que la vida tampoco es absoluta, si bien es uno de los bienes fundamentales de la Constitución. Entonces, la vida en su expresión meramente biológica no es un bien que sea absoluto. Frente a esa vida aparecen otros bienes, como es la libertad, como es la dignidad, donde el paciente meritúa que frente a la posibilidad de perder la vida y la posibilidad de perder su dignidad basada en sus propias creencias, sean religiosas, filosóficas, culturales, prefiere dar preeminencia a sus propias convicciones antes que a la vida biológica. No es que, y esto creo que es importante remarcarlo, no es que, por ejemplo, en el caso de los Testigos de Jehová, ellos lo que quieren es morirse. No, ¿sí? O que buscan, como alguna vez escuché, un suicidio lentificado, sino que ellos lo que quieren es que no se vulnere sus propias creencias, aun cuando ello signifique que su vida puede estar en riesgo. Esto está para un marco legal totalmente respetado por el mismo artículo 19 de la Constitución Nacional que te mencioné antes. Tiene que ver con este proyecto de vida que tienen una persona basada en sus creencias, que la medicina, y así como el resto de la comunidad, no debemos desconocer, ¿sí? Porque para esa persona transfundirla significa, por ejemplo, dejar de pertenecer a la comunidad o vulnerar sus propias creencias, que para ellas son muy importantes. Está claro. Tenemos que ir a una pausa y te quiero hacer algunas preguntas más después de esto para entrar en el mundo de la pediatría. Bien. Dale. Bueno, estamos de vuelta en Abriendo Caminos con la doctora Susana Ciruzzi y habíamos quedado con una pregunta pendiente acerca de este caso que lo nombramos simplemente para poder transmitir de una forma más clara el tema, ¿no? Pero es como un nuevo paradigma, ¿no? ¿Qué es esto del nuevo paradigma? Sí, a ver, antiguamente la indicación del médico era soberana, por decirlo de alguna manera, y por lo tanto
el paciente era como una especie de contrato de adhesión, como decimos nosotros, aceptaba o no aceptaba y listo. Sí. Y generalmente cuando no aceptaba, el médico tenía cierta potestad de poder pasar por encima de la voluntad del propio paciente. Sí. Hoy en día, esto es un cambio de paradigma importante que vino de la mano de la bioética y sobre todo de los derechos individuales, en los cuales el paciente nos tiene que autorizar a hacer su bien. Entonces, el conocimiento científico del médico necesariamente requiere del consentimiento del paciente. Es dos caras de la misma moneda. Entonces, estamos siempre hablando dentro del marco de los adultos. Sí, esto es importante aclararlo. Esto es fundamental, estamos hablando de adultos. Estamos hablando de adultos, entonces, vos sos mi médico, yo soy tu paciente. Vos me decís, bueno, yo creo que a vos tendría que operarte de apendicitis. Sí. Y suponete que justo cuando vos me querés operar de apendicitis, se casa mi hija. Y para mí, el casamiento de mi hija es lo más importante. Entonces yo te digo, no, mire, si usted me la puede postergar, yo no me quiero operar. Sí. Y vos me decís, bueno, pero eso se le puede después complicar con una peritonitis, sí. Y la peritonitis a su vez se le puede complicar. Está bien, es mi riesgo, lo asumo. ¿Entendés? ¿Y yo como médico lo tengo que aceptar? Vos lo tenés que aceptar, obviamente dejas anotado en la historia clínica que hay una negativa mía a aceptar tu indicación médica. Y así se perfecciona la relación médico-paciente hoy en día, ¿sí? Respetando justamente lo que es el principio de autonomía del paciente. Esta es la facultad que tenemos cada uno de nosotros cuando somos capaces y cuando somos competentes de poder tomar nuestras propias decisiones con respecto al cuidado de nuestra salud. A ver, no existe una obligación de ser sano, no existe, a menos que mi enfermedad pueda repercutir en un tercero. O sea, por ejemplo, suponete que yo fumo, sí, y estoy embarazada, sí, obviamente ahí sí se limita mi autonomía, porque yo les puedo provocar un daño a mi futuro bebé. Sí. ¿Se entiende? Absolutamente. Ahora, si yo no estoy embarazada y me gusta fumar 3 atados por día, comer todos los días una paella a la valenciana, tomar hectolitros de café y después irme a dormir después de tomar 1 litro de vodka, mientras no le haga daños a terceros, aun cuando se repercuta contra mi salud, es mi derecho. Ahora, yo te hago esta pregunta y ahora sí como médico, uno cuando hace el juramento, al terminar la carrera de medicina, digamos, se compromete a intentar salvar cualquier vida en cualquier situación. Entonces, choca con esto, ¿no? O produce una cosa interna que dice, a ver, ¿cómo no voy a hacer nada, digamos? Es que no podés hacer nada si no contás con la autorización del paciente. Ese es el nuevo cambio que hay. En Estados Unidos, por ejemplo, que un médico haga algo en contra de la voluntad del paciente, sí, a menos obviamente una situación de urgencia, ¿sí? Sí. Esto estamos hablando en una relación médica que permite manejarse con tiempo. Sí. Lo consideran un delito de asalto, lo llaman ellos. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Porque es más, y esto no es nuevo, o sea, el primer fallo que se conoce sobre el desconocimiento acerca del consentimiento informado de un paciente es de 1914 en Estados Unidos. La pregunta acá, y apuntando al comité de ética, es si hablamos de una niña de 15 años, que es más o menos, cuando hablamos embarazo adolescente promedio en la Argentina, es alrededor de esa edad. ¿Quién es el que decide respecto a lo que se hace? La ética, el derecho, los padres, la niña. ¿Cómo es? A ver, las decisiones dentro de un comité de ética son justamente una visión totalmente interdisciplinaria, porque el ser humano no es una sola cosa. O sea, el ser humano es un conjunto de cualidades que la ve la medicina, la ve la filosofía, la ve la religión, la ve la ética, la ve el derecho. Lo que sí nosotros tenemos en claro, al menos nosotros como comité, es que nuestra visión es totalmente laica. O sea, si el paciente tiene sus principios religiosos, obviamente se respetan a rajatabla, pero nuestra visión es totalmente laica, siempre. Sí. Con respecto a los chicos, vos tenés un marco legal y un marco ético.
Desde la bioética se empezó a hablar de lo que es, hace mucho tiempo atrás, antes del marco legal, la competencia, que es una facultad que tenemos todos nosotros, independientemente de nuestra edad y de nuestra capacidad jurídica, de tomar decisiones con respecto a nosotros mismos. Obviamente esta capacidad no es que vos llegás a determinada edad y entonces empezaste a ser totalmente competente. Sí se presume que todo adulto es competente, sí. Pero por debajo de los 18 años, esto es un proceso de maduración. ¿Sí? Vos vas adquiriendo comprensión, vas adquiriendo entendimiento a medida que vas creciendo, te vas desarrollando y vas interactuando con otros. Entonces, obviamente no es lo mismo un nene de 4 años que un nene de 7, que una chica de 14, 15 años. Esto desde el punto de vista de la bioética, que ya se hablaba de competencia, y uno analizaba esto. En qué medida el chico entendía, comprendía, podía valorar las opciones que uno le brindaba, las indicaciones que uno le daba, y cuándo su negativa era razonable. Esto es, cuándo había un adecuado balance riesgo-beneficio. Cuanto más riesgosa es la intervención que vos le aconsejás a un chico, menos beneficios le reporta, mayor derecho tiene el chico a negarse. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, eso se entiende. Ahora, en el caso puntual del embarazo adolescente, después quiero bajar la edad de los chicos, ¿no? Pero este es como, ¿sabes por qué lo siento tan complejo? Porque digo, primero estamos hablando de una niña, edad promedio 15 años, pero una niña que a su vez contiene una vida dentro de ella. Entonces, ¿cómo o desde qué áreas se pueden tomar las decisiones? Es decir, me refiero a, por ejemplo, la continuación o no del embarazo, a estas medidas pero que están afectando una vida que se está gestando, ¿no? A ver, una chica de 15 años primero ahora hay un marco legal, que es el nuevo Código Civil, donde se establece que se adquiere la mayoría de edad médica a partir de los 16 años. A partir de los 16 años. Por debajo de los 16 están lo que se llaman los adolescentes, que van más o menos entre 13 y 16 años, donde, de acuerdo con el tipo de tratamiento, o sea, la gravedad de la decisión que tenés que tomar, o sea, no es lo mismo decidir acerca de aceptar un anticonceptivo que acerca de aceptar una cirugía de amputación, no es lo mismo. Entonces, obviamente, para brindar un anticonceptivo, un chico de 12, 13 años, uno presume, porque aparte de una presunción, o sea, chico que se acerca al sistema de salud a solicitar un determinado tratamiento médico, se presume que es lo suficientemente maduro para ir tomando sus decisiones, porque fue al lugar adecuado para pedir asesoramiento. ¿Se entiende esto? Se entiende, sí. Entonces, una chica de 15 años, supongamos, porque esto también es necesario aclararlo. A ver, el aborto sigue siendo un delito en este país. Lo que existe es lo que se llama el aborto no punible o aborto justificado. Explicáselo a la gente, por favor. Que son, el artículo 86 del Código Penal establece que hay 2 casos fundamentales en los cuales, si se realiza el aborto, no se aplica pena porque hay una justificación para realizarlo. ¿Cuáles son esas 2 situaciones? Esto es tanto para menores de edad como para mayores, ¿sí? Entonces, para cualquier mujer que se encuentre en esa situación. Sí. Uno es lo que se llama el aborto terapéutico. Esto es, hay una mujer que está embarazada, ese embarazo le provoca una situación de riesgo para su salud o su vida, y no hay otra forma de evitar ese riesgo para su salud o su vida que no sea a través del aborto. Supongamos una mujer, adulta o no, que le diagnosticás una leucemia o alguna enfermedad oncológica, por ejemplo, en el cual el tratamiento indicado es una quimioterapia, está embarazada, la quimioterapia estaría contraindicada cuando hay un embarazo. Sin embargo, si vos la dejas sin quimioterapia, el cáncer va a seguir avanzando y va a morir la madre. Si vos decidís hacerle quimioterapia, necesariamente va a haber que decidir abortar, porque la quimioterapia puede provocar daño en el feto. ¿Se entiende? Absolutamente. Es lo que nosotros llamamos dilema. No hay solución, solamente hay opciones. Y en este caso la opción está puesta por la ley. Quien decide es la mujer.
Y el otro caso es la situación de embarazo proveniente de abuso sexual, cuando la mujer fue violada. Susi, nos queda un minuto de programa. Te voy a pedir una cosa, que me aceptes una nueva invitación y donde nos podamos introducir en el mundo de la pediatría absolutamente con esta visión más clara, y si querés dejarle ahora una visión a la gente en general que te está viendo acerca de la ética y de tu consideración al respecto. A ver, uno lo que le trataría de transmitir a la gente es decirle que lo que tratamos del sistema de salud público, sobre todo un hospital de pediatría, es poder proteger al chico, poder ayudar a la familia en situaciones que son dilemáticas, sabiendo que no estamos para juzgar la toma de decisiones ni las elecciones personales, sino de tratar de dar un ámbito de contención a quien se encuentra en un momento dificilísimo de su vida, como es en mi caso particular en un hospital de pediatría, la enfermedad de un hijo. Entonces somos muchos los profesionales que estamos dentro de ese hospital, donde lo que queremos es poder ayudarlos a tomar la mejor decisión, teniendo en cuenta, y esto siempre se lo digo a mis compañeros en el hospital, que nunca podemos hacer lo perfecto, muy pocas veces podemos hacer lo mejor, casi siempre hacemos lo posible y la gran mayoría de las veces hacemos lo menos malo. Entonces, esto también es una limitante que tenemos, pero porque la ciencia nos limita y no podemos, lamentablemente por ahora, curar todo. Así que cuando tengan un problema, confíen en el médico, confíen en los profesionales de la salud de todas las disciplinas, que estamos para ayudarlos y no para correrlos. Ese sería el mensaje. Mil gracias, doctora Susana Ciruzzi, por haber estado acá. Te esperamos nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que están del otro lado, a los que hacen posible Abriendo Caminos. Que Dios los bendiga y nos vemos el martes a las 20:30. Muchas gracias.